Según el artículo 9 de la Ley 57 de 1987, la existencia legal o personalidad de los seres humanos termina con la muerte. El artículo 2 del decreto 1546 de 1998 define la muerte encefálica cuando en una persona se presenta ausencia de las funciones del tallo encefálico comprobado por examen clínico y de forma irreversible. El artículo 12 del decreto 2493 de 2004 define que para los mayores de 2 años y adultos, la muerte cerebral se debe comprobar por alguno de los signos siguientes. 1. Ausencia de respiración espontánea, pupilas persistentemente dilatadas, ausencia de reflejos pupilares a la luz, ausencia de reflejo corneano, ausencia de reflejos oculovestibulares. Sexto, la ausencia de reflejo faríngeo o nauseoso. Y séptimo, ausencia de reflejo tusígeno. El diagnóstico de esta se debe hacer por 2 o más médicos no interdependientes que no hagan parte del programa de trasplantes. El artículo 14 del mismo decreto define la muerte encefálica en menores de 2 años. Los datos para la determinación de muerte encefálica en este caso deberán ser consignados en forma detallada y clara en la historia clínica y deberán tener la firma de 2 miembros como mínimo del equipo asistencial que hubiera actuado simultáneamente en la obtención de los datos y deberá constatarse por lo menos la existencia de los signos consagrados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo mencionado. Los efectos de la muerte, pues el primero es que se deja de ser sujeto de derechos. En cuanto a los derechos patrimoniales, se transmiten según el artículo 1014 del Código Civil y los extrapatrimoniales se extinguen. Los conmurientes. Los conmurientes es una presunción legal que estipula que si 2 o más personas llamadas a heredarse mutuamente, un ejemplo son los hermanos cuando no tienen hijos y los ascendientes ya murieron, no se puede conocer el orden del fallecimiento, se presume que todos murieron al mismo tiempo. El artículo 95 del Código Civil menciona los requisitos, que hayan muerto en el mismo lugar y por la misma causa y que no sea posible conocer el orden del fallecimiento y las personas estén llamadas a sucederse mutuamente. Sin embargo, al ser una presunción legal, pues esto admite prueba contraria. De muerte se presume la muerte de la persona por su ausencia. Esta reglamentación va desde el artículo 96 al 109 del Código Civil colombiano. Como hablamos de presunción, se preguntarán ¿en qué consiste este concepto? Y este se encuentra en el artículo 66 del Código Civil colombiano y se dice presunción es el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Existe presunción legal y presunción de derecho. La presunción legal admite prueba en contrario, como lo es en el caso de la presunción de muerte, ya que se puede comprobar que la persona volvió y la de derecho no admite prueba en contrario. Declaración de ausencia. Una persona se declara ausente cuando ha desaparecido de su domicilio y no se tiene noticias del lugar en que se encuentre. Esto está estipulado en el artículo 96 del Código Civil colombiano. Ausente no es solo que no se sepa dónde se encuentre, sino que no se sabe si vive o no. Existen diferentes tipos de ausencia, que son ausencia voluntaria, cuando la persona quiere desaparecerse, ausencia involuntaria, sea cuando se secuestra a la persona, como eran los casos del conflicto armado, y también está el deudor que se oculta, cuando la persona le debe mucho a sus acreedores y desaparece por este motivo. Se declara una persona que administre los bienes del ausente y pasado 2 años de la declaración de ausencia se puede hacer el trámite de la presunción de muerte. Teniendo en cuenta lo que Alejandra mencionó anteriormente, tenemos que la muerte presunta es un trámite que se realiza ante un juez para que éste declare, después de la ausencia prolongada de una persona, que está muerta sin la existencia de un cuerpo. Para poder realizar esta declaración, el Código Civil en su artículo 97 contempla unos requisitos, los cuales son, primero, que ésta debe haber sido declarada por el juez del último domicilio que tuvo la persona que ha desaparecido, asegurando que se desconoce su paradero y que desde la última vez que hubo noticias han transcurrido 2 años. El segundo requisito es que debe haberse citado al desaparecido 3 veces por lo menos por medio de edictos publicados en el Periódico Oficial de la Nación, habiendo transcurrido más de 4 meses entre cada 2 citaciones. El artículo 97 también contempla que cualquier persona que tenga interés en la declaratoria podrá realizarla. Sin embargo, esta no procederá a menos de que hayan pasado por lo menos 4 meses desde la última citación. Además de esto, la sentencia debe haber sido publicada en el periódico oficial y el juez fijará como fecha de la muerte presuntiva el último día del primer bienio contado a partir desde la fecha en la que se tuvieron las últimas noticias.
En caso de que una persona se haya visto expuesta a peligro inminente de morir, tal como una herida de guerra o un naufragio, y han transcurrido 4 años después de esto, el juez fijará como fecha presuntiva de la muerte el día en el que ocurrió el peligro. Según el artículo 108 del Código Civil, el decreto de posesión definitiva podrá rescindirse a favor del desaparecido en el caso en el que éste reapareciere. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que éste reapareciere? Pues el desaparecido podrá pedir la rescisión en cualquier tiempo en que se presente o demuestre su existencia, según el artículo 109 del Código Civil, y además las personas no podrán pedirla sino habiéndose cumplido el plazo desde que se fijó la muerte del desaparecido. Por otra parte, se favorecerá este derecho solo a las personas que hayan adquirido estos bienes, estos derechos o estas propiedades mediante sentencia judicial. Por otra parte, se recobrarán los bienes en el estado en que se hallaren, subsistiendo hipotecas, ajenaciones, etcétera, etcétera. Además, se entenderá que las personas que son poseedores de este derecho, o sea, los desaparecidos, pues cuentan con la buena fe.